El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano, Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos que escuchan este programa titulado Cielos Abiertos. Soy el pastor Jesús Medina para bendecirlos hoy con esta palabra de Dios que llega hasta el fondo de su corazón. Por todos los medios intentamos que lo que predicamos, lo que enseñamos, sea rema del Espíritu y no solamente el logos de la palabra escrita. El rema del Espíritu es esa palabra específica para el tiempo específico, para el lugar específico, para la persona específica y para el momento específico que la persona está viviendo. No conocemos a las personas que nos escuchan, pero el Espíritu Santo sí conoce su vida, sabe dónde está usted, en qué lugar geográfico se encuentra, y por eso el Espíritu Santo dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que el Espíritu ha revelado a aquellos que le aman. Es nuestra oración que el Espíritu Santo tome esta palabra y la lleve hasta el lugar donde hace falta que se escuche esta palabra, al lugar donde está la necesidad, la enfermedad, y que la haga carne en las personas que la necesitan. Bendito sea el Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 14, el Señor dice: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Quiero llamar su atención a esta palabra Evangelio del reino. El Evangelio del reino es el Evangelio que Cristo predicó, que enseñó. Todo el tiempo, todas las parábolas y todas las enseñanzas de Cristo hacían énfasis al reino. Además de todos los reinos que hay en la tierra, reinos naturales, porque existen dos tipos de reino, el reino natural y el reino espiritual. El Señor habló de estos dos poderes. No se habla en la Biblia acerca de dos reinos, como algunos han tratado de enseñar y de explicar. Inclusive se han escrito libros, los he tenido en mis manos y los he leído, acerca de los dos reinos. Se han titulado estos libros Los Dos Reinos, y se ha hablado mucho de los dos reinos, y he escuchado muchas predicaciones que hablan de los dos reinos, pero me inquietó el saber si son dos reinos, y si son dos reinos entonces serían dos reyes, dos gobernantes muy poderosos, pero la Biblia solamente me habla a mí de un rey, el rey Jehová de los ejércitos. El otro poder no es conocido como un reino, sino más bien como una potestad. Llamo su atención a Colosenses capítulo 1 versículo 13, donde dice que Cristo Jesús nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, quiero aclarar ante ustedes, mis hermanos, que no son dos reinos, sino el único rey es el Señor de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos, el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria, es el Rey de reyes y Señor de señores. El otro o la otra cabeza de lo que se opone a ese reino no es un rey, sino es una potestad conocida como potestad de las tinieblas. Valga la aclaración para continuar adelante nuestro estudio titulado El Evangelio del Reino. Hoy vamos a mirar la introducción de este reino y la potestad de las tinieblas. Vamos a mirar sus gobernantes y los ciudadanos. Provee las llaves del Espíritu para ganar el acceso al reino de Dios. Hay un acceso. ¿Cómo accedemos al reino de Dios?
cómo escapar de esa potestad de las tinieblas, porque solamente hay esos dos poderes. O estamos en el reino de su amado Hijo, o estamos en la potestad de las tinieblas. No hay un tercer lugar. O somos de un reino o pertenecemos a la potestad de las tinieblas. El Señor dijo que hay solamente luz y tinieblas, verdad y mentira, que solamente o pertenecemos a un reino o pertenecemos a la otra potestad. No existe un tercer camino, no hay un término medio, sino o somos de un reino o pertenecemos a la otra potestad. Hermanos amados, por eso el Señor dice en 1 Corintios, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? Tenemos que ser muy expresivos y muy claros en esta parte, y tenemos que polarizar esta enseñanza. No existe un tercer camino, no existe una tercera posibilidad. No existe un camino donde alguien dice, no, es que yo ni pertenezco acá ni pertenezco acá, sino que yo soy del centro. No existe esa posibilidad. Cuando el Señor estaba creando el mundo, ordenando mejor todas las cosas, en Génesis capítulo 1, dice que Dios hizo una separación de la luz y las tinieblas. Que Dios separó lo seco de lo mojado. A lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Que Dios hizo una división entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. A las aguas de abajo llamó mares y a las aguas de arriba llamó la expansión de los cielos. Hermanos amados, y esto está por toda la Biblia. De hecho, la palabra Génesis significa comienzo, principio, y ahí encontramos todas las doctrinas que van a encontrarse por toda la palabra de Dios. Nadie debería leer la Biblia sin antes leer Génesis. Génesis es el semillero de todas las doctrinas y de todas las enseñanzas. Y en Génesis encontramos esta doctrina de la separación. Separó Dios, hizo separación entre lo uno y lo otro. Hermanos amados, a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Debemos aprender que existen solamente esas dos posibilidades. No existe un tercer camino. El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este momento de esta enseñanza ya usted tiene que estarse aplicando a alguno de estos dos lugares, a cuál pertenece usted. Y será predicado este evangelio del reino. Este es el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y después de que el evangelio del reino sea predicado, antes que Cristo venga a instituir su reino milenial, el evangelio del reino tiene que ser predicado. Amén. Su reino tiene que ser predicado, este evangelio, y extendido a lo largo de las naciones del mundo. Ahora, para predicar el evangelio del reino, usted debe entender el reino de Dios. Usted no puede predicar ni enseñar algo de lo cual usted no sabe, de lo cual usted no conoce. Dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Antes de que una persona ejerza una profesión, debe estudiar. El médico, por ejemplo, tiene que estudiar todas las ciencias de la medicina, de la anatomía humana, conocer perfectamente. Son 6 años, son 12 semestres más uno de práctica para estudiar la medicina, para aprender a formular una aspirina para el dolor. El médico estudia para cuidar cuerpos humanos que de todas maneras, tarde o temprano, van a ir a la tumba, van a morir. El predicador, el hombre y la mujer de Dios, están predicando para salvar almas, vidas espirituales eternas que nunca van a desaparecer. Por eso dice que tenemos que prepararnos para conocer
este evangelio del reino. El evangelio del reino debe extenderse, debe ser predicado. Para predicar el evangelio debemos conocer, debemos entender. Por eso Jesús se dedicó 3 años, cuerpo, alma, espíritu, día y noche, para enseñarle el evangelio del reino a sus 12 discípulos. Él se dedicó, hermano, a estas 12 personas. Él sí predicaba a multitudes, sí le enseñaba a la gente, pero toda su concentración, toda su fuerza, toda su energía y todo su tiempo lo dedicó a estas 12 personas que iban a ser los que iban a continuar predicando el evangelio del reino. Quiero llamar su atención que en el pasado se ha hecho mucho énfasis en la vida y el ministerio de Jesucristo, el rey de este reino. Y es correcto, pero el énfasis dado al evangelio del reino no es bastante. No escucha uno predicar el evangelio del reino. Jesús dijo a sus líderes religiosos de su tiempo: escuche lo importante que es esto y vaya abriendo su mente, hermano. Mateo 23:13. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Fue este evangelio del reino el propósito central de la vida de Cristo. Su ministerio terrenal, declarando la llegada de este reino. Mateo 4:17. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Todo comienza con ese inicio de Juan el Bautista, que fue el que introdujo el evangelio del reino a la tierra. Él dijo: el reino se ha acercado. Allí comienza todo, hermano. Por eso no sé por qué muchos no hablan de este evangelio del reino, cuando todo lo que el Señor habló, lo que Juan el Bautista habló, lo que todo el tiempo Jesucristo enseñó, fue el evangelio del reino. Quiero decirle en esta introducción inicial de este estudio que solamente se encuentra la palabra iglesia una sola vez en el Nuevo Testamento. Jesús, nuestro amado Señor, solo hizo referencia a la iglesia una sola vez cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No hay más referencias, sino solo una. Pero hay más de 100 referencias pronunciadas por la boca de nuestro Dios, el Señor Jesús, que hablaron del reino. Siempre hablaba: el reino de los cielos es semejante a un hombre, el reino de los cielos es semejante, y hablaba de parábolas. Pero todo lo que el Señor habló en el Nuevo Testamento, en su ministerio, fue acerca del reino. En Lucas capítulo 4 versículo 43 dice: pero Él les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Note, hermano, qué importante es el evangelio del reino. Lucas 4:43. El Señor dijo: es necesario que yo anuncie el evangelio ¿de qué? Del reino. Ahí no habla del evangelio de la prosperidad, ni habla del evangelio de la comodidad, ni habla del evangelio arreglado. Habla del evangelio del reino, hermano. Y dice: porque para esto he sido enviado. Ojo, el reino de Dios era la más grande preocupación de Jesús. Sus enseñanzas y sus parábolas se enfocaron en el reino. Sus milagros eran una demostración del reino de Dios en acción. Las frases el reino de Dios y el reino de los cielos se usan más de 100 veces en los libros de Mateo, Marcos y Lucas y Juan. La Biblia nos dice: para buscar el reino, en primer lugar, orar por él y predicarlo. Nos dice cómo entrar en el reino y nos enseña cómo permanecer en ese reino. Por eso es importante que usted se enfoque en este estudio. Y si usted, hermano, quiere crecer espiritualmente, quiere usted entender, abra su mente, desaprenda para que pueda aprender. Si usted tiene todos los prejuicios que ha aprendido, y no es que no hayamos enseñado bien, sino que, hermano, no habíamos caído en cuenta de pronto de esta enseñanza, y es bíblica, 100% bíblica, y de pronto lo que hemos enseñado son religiosidades, fariseísmo,
Cosas, hermano, que nunca el Señor se preocupó por ellas. Pero es necesario que entendamos qué es y a qué se refiere el Evangelio del Reino para que nosotros podamos entender y entrar en un vino nuevo que está siendo desatado para este último tiempo. Vino nuevo en odres nuevos. Si usted quiere echar este vino nuevo en un odre viejo, pues el vino va a romper su odre viejo. Por eso dice, tiene que cambiar el odre. El odre es su mentalidad. Tiene que abrirse para que usted pueda empezar a recibir esta palabra del reino. Se requiere un nuevo estilo de vida. Se requiere una nueva mentalidad. Se requiere, hermano, que abramos la mente y el corazón, como dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes yo oro y le pido al Espíritu Santo que les abra el entendimiento para que esta palabra pueda llegar. Entrar en este reino, hermanos, mantener la residencia y cumplir la comisión para predicar su evangelio al mundo, es necesario entender los principios y los patrones del reino. Ese es el propósito de esta enseñanza en este día, y voy a ver cuánto tiempo le puedo dedicar a esta palabra. De todas maneras, si usted está interesado en este estudio, yo lo tengo en un manual, más de 129 páginas, y usted lo puede solicitar. Claro que sí, usted da una ofrenda para nuestro ministerio y se lo hacemos llegar, ya sea por correo o sea físicamente a su dirección. Hay un propósito grande, hermano, que Dios tiene para la iglesia en este tiempo, que es comprender los principios del reino. Usted debe ir más allá del conocimiento del reino para realmente experimentar y hacer el propósito central de su vida. Hay personas que están buscando el significado de la vida, no lo han encontrado. Ellos quieren una causa porque quieren vivir y morir. Haga el reino de Dios su propósito central de la vida y de su ministerio. Es un reino que no puede ser removido por la fuerza del enemigo. Es una causa eterna que usted puede entrar en esa obediencia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 14, comienza hablándose del reino. Por toda la palabra de Dios se sigue hablando del reino y termina en Hechos de los Apóstoles. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en Hechos capítulo 1 y versículo 3, cuando el Señor finalizó su ministerio después de haber resucitado, dice así el versículo 3: a los cuales, después de haber resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Todos los 40 días que el Señor duró en la tierra con los discípulos, con los apóstoles, esos 40 días después de la resurrección, su dedicación al 100%, lo dice Hechos 1:3, que solamente se dedicó a hablarles y a enseñarles acerca del reino de Dios. Es importante, hermano, notar esto, llamar su atención a esto, que usted abra su mente y entienda la importancia del evangelio del reino. En Mateo 4:17, Jesús comienza su ministerio, dice: comenzó Jesús a predicar y a enseñar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista, en su inicio del ministerio, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepentíos y convertidos. Todo comienza y termina con el evangelio del reino. Tenga en cuenta que todo el ministerio del Señor Jesús les habló de la importancia del reino. Es muy grande este tema y es bastante extenso, pero trataremos de hacer una introducción en estos 2 programas para que usted abra su mente y solicite el estudio completo, que le puede llegar o por correo o también le puede llegar físicamente ya impreso a la puerta de su casa, solicitándolo a nuestro teléfono, el 304-6731-776, o por este medio de WhatsApp, escribiéndonos
al teléfono directo.